Muy buenas tardes o buenos días, estimados amigos. Les hablo desde Cumaná para el 11º Congreso Científico de la Universidad de Oriente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y agradezco a los organizadores en estos momentos de crisis por continuar con nuestro legado udista, nuestra casa más alta en una crisis estructural, mas no la crisis de sus protagonistas activos, haciendo presencia en dicho magno evento. Le traigo un sentir sumamente importante desde mi corazón con la ciencia, legado de la humanidad, la matemática. Esta vez les presento en mi disertación la línea de investigación en vanguardia titulada Educación Matemática Decolonial Transcompleja, que nace en varias publicaciones internacionales desde mi sentir en el accionar de la educación matemática como matemático por muchos años de ejercicio, al darme cuenta que he sido víctima del proceso, pero que gracias a Dios soy actualmente agente de cambio con mucha humildad para todos ustedes. Se trata de analizar la necesidad de decolonizar la enseñanza de la matemática desde el sur con posiciones transepistémicas rizomáticas. Por ello, voy a presentar perspectivas de la línea de investigación titulada Educación Matemática Decolonial Transcompleja y lo haré fuera de los estatutos de la introducción, metodología y resultados con conclusiones de las investigaciones tradicionales. Voy a ir en una forma compleja, denominando a rizomas a cada una de las partes profundamente inmersionadas en el todo, donde al final vamos a ver algunos de los resultados que hemos venido teniendo y sobre todo el porvenir, las necesidades en la que vamos a desligar en el rizoma 1 como práctica emergente de la transmodernidad. La transmodernidad es un proyecto de colonialidad planetaria que va en contra de las exclusiones tanto de personas como de proyectos y prácticas que nace en el mismo momento en que nacen las soslayaciones con las invasiones a los países y especialmente en el sur, nace con la invasión de Occidente por los años 1400, donde nos invade España y luego comienza un proyecto de modernidad que ellos llaman civilizatorio porque aparentemente ante ellos tenemos una doble culpabilidad, que era no ser personas y necesitábamos civilizar. Tamaño osadez que nos ha llevado a ser lo que somos y a tener la práctica de la matemática con consecuencias gravísimas en el aula. En la crisis determinista, colonial, disciplinar de la enseñanza de la matemática, hay una crisis porque hemos separado la vida y la condición humana del discente en el aula. Hemos llevado la matemática apartada de todos los conocimientos, atentando contra la condición humana y contra el conocimiento previo que tiene el discente de la matemática. Hemos hecho de la metodología una parte clásica de enseñar matemática con fórmulas, algoritmos, pasos estrictos y los hemos separado de toda la ciencia. La matemática como ciencia es una ciencia profundamente transdisciplinar, es una ciencia profundamente práctica que nos enseña a pensar, que nos enseña a procesos metacognitivos de alto nivel, pero lo hemos llevado en el aula de una manera mecánica donde si no se hace así está mal. Hemos castigado con el error y hemos dividido a las personas de inteligentes y de no inteligentes. Hemos atentado así y hemos creado caos en la psiquis del discente. Esto ha llevado a que estudiantes abandonen carreras y que se crean personas que no son capaces de hacer algo.
Es una crisis antidemocrática de la matemática en la vida del ser humano. De allí que la mirada transcompleja nos lleva entonces a una cosmovisión y modo de investigar que no reduce el objeto de estudio. Se trata de deconstruir el modelo tecnocrático de ser individualista, egoísta, servidor al capitalismo, un poder no hegemónico, un poder que nos ha llevado entonces a tener una mirada profundamente compleja y transdisciplinar, tal como es la ciencia, tal como son creados los conocimientos, tal como es la matemática fractálica, tal como es la construcción en la natura de lo que hizo Dios ante nosotros. Una creación del mundo profundamente matemática, una creación humana profundamente matemática, y así la queremos hacer ver ante el ser humano. En estos pisos epistémicos y forma de investigar de cómo hemos llegado a la parte transcompleja, se ha comenzado en la imposición con el positivismo para predecir, el fenomenológico para comprender, la parte sociocrítica para emancipar y la compleja para deconstruir. En ese sentido, entonces, vamos a una deconstrucción educativa, a una metacomplejidad, donde aparecen unos emergentes religantes educativos que nos hacen ver que podemos aprender matemática con alma, mente y cuerpo y corazón en cualquier espacio subjetivo del individuo, un espacio muy personal, donde jugando con sus compañeros y en cualquier parte de su cotidianidad puede llegar a aprender matemáticas. En ese religar, el re siempre va a significar volver a hacer el proceso como emergencia, es de construir viejos paradigmas cimentados en formaciones tradicionalistas que nos incitan a formarnos desde la reforma del pensamiento. Se trata entonces de criticar, pero también es construir para la mejoría del mundo y de la educación matemática. Criticar es muy fácil, construir es lo difícil y es lo que esperamos. El religar de la educación matemática hacia una educación matemática decolonial es un arte profundamente ecosófico de la sabiduría para habitar y para hacer educación matemática. Profundamente diatópico porque va a regresar la naturaleza y la forma de concebir la ciencia no separada de los saberes de la cotidianidad. Una educación matemática que debe ser un ejercicio profundamente político. Por eso se trata de una concientización tetraédrica, es decir, transepistémica, más allá de lo que se conoce, de cómo se hace matemática en el aula, antropoética, porque va a regresar el aspecto ético y político, la responsabilidad de educar y de hacer vida para enseñar, es construir pensares más allá de inyectar conocimientos matemáticos acabados, cuando realmente así no es la matemática como tal. Ese religar implicaría interacción, relacionamiento, complementariedad, transdisciplinaridad, colaboración, unión y desunión de conocimientos y saberes. Entonces vamos a desligar aquello que ha hecho mucho daño en el aula. Entonces religar implica entonces resignificar y reinventar nuevamente la matemática desde sus procesos dialógicos y metacognitivos de cómo ella fue. En esos emergentes religantes de la educación matemática decolonial, vamos a ir entretejidamente de la manera creativa a un proceso complejo y transdisciplinar que sea autopoético, planetario, humanizante, que vaya al diálogo de los saberes científicos y mal llamados no científicos. Por eso es importante hablar de los saberes de la matemática y allí estamos incluyendo cualquier tipo de saber. En esos mal llamados saberes soterrados hay una parte incontaminada del proceso de que así se debe hacer, y ese proceso es importantísimo para regresar al sentido de lo que es hacer matemática. Por ello, es importante entonces la solidaridad en la transmodernidad, es decir, una resistencia a las prácticas económicas. Esa solidaridad va a ir a la inclusión como estrategia, a una dialogicidad y a un pensamiento crítico que nos lleve, por ejemplo, a entender cómo se llega a la abstracción. Se llega desde una parte pero muy importante del niño que aprende, cómo comienza en la concreción,
Concreción y extracción son dos procesos que no se pueden separar, así como no se separa la teoría de la práctica, así como no se separa lo global de lo local. Entonces, ese tercer incluido de la transdisciplinaridad, esa forma ecológica, relativa y emergente de hacer una conciencia profundamente humana, debe ir más allá de la tradicionalidad de investigar y hacer matemáticas. En ello, la educación matemática decolonial va a rescatar y salvaguardar transversalmente los conocimientos matemáticos del sur y es urgente en la vida de las personas. Tiene un trasfondo dialógico, emergente, religante y ecosófico con una aula mente social profundamente. En ese sistema de numeración nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, que la cultura maya auténticamente del sur ha tenido grandes aportes y son los inventores del cero, hecho que ha sido erradicado de la historia de la matemática, teniendo prueba de ellos. Ese número 0 que se representa por una concha, el número 1 que se representa por un punto y el número 5 como una raya horizontal, llevó a crear a un número representado en un sistema posicional, un sistema vigesimal, donde importa la posición y sumamente rico que debe ser enseñado. Y que debe ser enseñado en todas partes del mundo, porque el único apellido que tiene, estimados señores, la matemática, es la humanidad. No es posible que desmitifiquemos el poder de los mayas en nuestro bello continente, en los inventores del cero, el número más importante hoy por hoy de la matemática. La matemática posee un valor educativo con pensamiento humano, que es un legado de más de 2.600 años. Ese legado, como bien cultural y como patrimonio cultural, debe ser llevado desde cómo lo inventaron sus compositores y sus escritores. Es una fuente inagotable en la historia de la matemática, muchas veces desconocidas por el propio matemático. ¿Sabían ustedes que el creador de la primera escala musical fue Pitágoras? Con un instrumento denominado monocordio, en una sola cuerda, a la cual, dependiendo de los sonidos, le iba asignando una fracción. Señores, todo ello es importante llevarlo, así como la semiótica y los significados de los símbolos al aula. Es importante no llenar al estudiante de símbolos alejados de su lenguaje y de su forma de aprender. Es importante saber cómo aprende la persona, sus estilos, sus niveles de implementación de la cotidianidad allí en el aula. Es importante ir a la historia y la filosofía de la matemática. En estas visiones rizomáticas de la enseñanza de la matemática como decolonialidad, vamos a ir a estar claro que la crisis del pensamiento disyuntivo en la educación matemática es una crisis de los métodos, de la carencia de diversas formas de llegar al estudiante, de la carencia de la formación del docente. Sí, debemos ser humildes para reconocer nuestra incapacidad de llevar la matemática de otra manera, a menos que decidamos desligarnos de los viejos patrones que nos impusieron en una biopolítica que va a soslayar con unas tecnologías del yo que se siguen estudiando, que van a soslayar a la persona y a minimizarlo. A cambio, pudiéramos optar porque ellos descubran en sí su gran poder, creación de Dios para aprender la matemática, fuera del reduccionismo del dominio disyuntivo que nos han impuesto, que solo de esa manera se hace y no de otra. Por ello, en esa colonialidad de la enseñanza de la matemática es importante estudiar obras, y aquí lo hemos hecho en la línea de investigación, renombradas, por ejemplo, del matemático creador de la etnomatemática de Ambrosio, donde él habla de que el legado de la matemática no es parcela de Occidente ni de nadie, que es un derecho de inclusión de todos. En esas 4 dimensiones de denominación colonial en la que Solano habla, donde pasea del antropocentrismo, epistemocentrismo, logocentrismo y falocentrismo, es importante que los docentes estudien estas 4 dimensiones y entiendan que nos han impuesto una matemática que es válida si es de Occidente, que es válida casi siempre si es el hombre quien estudia matemática, porque por muchos años se castigaron a las mujeres estudiosas de la matemática. Y así, denominaciones que nos han hecho ser lo que somos. Es importante llegar a saber cómo llegó la crisis a lo que es y cómo podemos desligarnos de esos viejos patrones. En la educación matemática decolonial transcompleja como antropología, es importante saber que la antropolítica, categoría
naciente de la teoría de la complejidad profundamente moriniana, Edgar Morin, 99 años de edad, aún aportándonos el luciérnaga de la humanidad en una ruptura que desliga y critica los métodos y las formas tradicionales, donde nos han erradicado la forma política y ética porque no se regularizaba y se creó de la investigación y de la forma de hacer educación. Por ello, debemos de ir a un diálogo dialógico y dialéctico. Dialógico porque puede dialogar en igual condición de ser escuchado, y dialéctico porque nos puede llevar en el aula y en cualquier parte desde la dialéctica a poder concebir y aprender de los errores y ir a un reconocimiento y conjunción que nos lleve a otro dominio fuera de lo que se conoce de enseñar matemáticas. Por eso hay que ir a diversos multimétodos, y la parte transmetódica ha tenido gran relevancia. Esta línea de investigación nace después que comienzo a publicar, gracias a Dios, los multimétodos, de cómo se comienzan a publicar la forma de investigar para poder cambiar entonces ese chi introducido allí, que es de esa manera que se hace educación matemática. Ha costado mucho y gracias a Dios hay publicaciones pues en Angola, en México, Perú, España. Recientemente Brasil ha aceptado mucho esta parte de la educación matemática de colonial transcompleja, y nuestra amada Venezuela. La educación matemática de colonial transcompleja tiene su sello transmetódico, que para la gloria de Dios, porque es de todos, nosotros vamos entonces haciendo camino y más bien mesetas y formas de investigar, y con mucha pasión y con mucho amor y creencia de que, como decía Sabater, si usted no sabe nadar, no puede lanzarse al agua. Pero si usted no cree que el discente puede aprender, usted no puede ser educador. Para ello, entonces, hace falta navegar por ese lago de la educación y de la matemática de una manera inseparable, de la creencia y el respeto de la condición humana del discente. En ello, entonces, religar debe llevar a romper las formas tradicionales en que se concibe y se hacen las cosas, en la forma de que educar en antropoética hay que revisar para ello las estructuras organizativas y conformativas de las instituciones educativas. Es importante revisar la intencionalidad y la formación de los docentes. Recordemos, estimados docentes, que así eduquemos en la radicalidad y así eduquemos bajo proyectos modernistas, somos nosotros los que decidimos otra forma de hacer matemática. Vamos a esa conciencia, vamos a esa práctica libertaria de las nuevas pedagogías. Debemos hacer la distinción entre el conocimiento matemático disciplinar como ciencia y el conocimiento que ha sido llevado a un proceso pedagógico. El ser, hacer y poder de la matemática debe ser deconstruido a un ejercicio serio de conciencia de cambio, la responsabilidad antropoética y ética del género humano. Por ello, esta transdisciplinariedad debe tener su esencia de colonial, para poder pasearnos por los niveles de realidad y la convergencia y conjunción y formar redes con toda la ciencia en una decolonialidad de todas las disciplinas. ¿Cómo enseñamos nosotros matemáticas? Enseñando patrimonio histórico. ¿Cómo enseñamos nosotros aquí en Cumaná la forma del castillo y todas las construcciones que tenemos y la matemática en los tejidos y en la cotidianidad de nuestros aborígenes, haciendo al mismo tiempo un patrimonio histórico digno de ser rescatado? Allí la matemática también tiene su sello. En el último rizoma, que es la inclusión, nosotros debemos de pasearnos de la transdisciplinaridad a la transversalidad con un proceso metacognitivo que vaya profundamente en las comunidades, con un diálogo de los actores y la cotidianidad, en un rescate de nuestra identidad cultural. Sí, tuve que estudiar, para la gloria de Dios, patrimonio cultural, para poderme dar cuenta de por qué la matemática es patrimonio legado de la humanidad, porque está profundamente como ciencia imbricada en el avance de las civilizaciones de la humanidad. Debo decir que para la gloria de Dios, matemático por excelencia, la humanidad, después de Dios, para llegar a ser lo que es, se lo debe
en gran parte a los avances de la matemática. Y debemos de ser humildes para reconocerlo, no para soslayarlo y no para usarlo como ejercicio de poder en el aula. Así como nosotros en estos momentos estamos viendo una de las demostraciones del teorema de Pitágoras, les pregunto, ¿cuántas demostraciones cree usted que tiene el teorema de Pitágoras? Y ahora les pregunto, por favor, ¿por qué entonces seguimos enseñando la misma demostración del teorema de Pitágoras por más de 3.000 años? ¿Por qué seguimos haciendo matemáticas de la misma manera? En ese currículo de la educación matemática y colonial transcompleja que está en estudio y ya hay algunas publicaciones al respecto, es necesario entonces la sabiduría de la matemática para habitar el planeta. El abrazo de los saberes científicos y soterrados, la matemática deselitizada y religada como un acto profundamente político. Por ello, la matemática nos permite entonces, y desde ese sentido, bajo una formación continua de los docentes, estrategas con mente, cuerpo y corazón, nos permite ser ciudadanos del mundo para comprender entonces la telaraña del conocimiento general, porque no hay ningún conocimiento ni ningún saber que no tenga la marca de la matemática. Y entonces, ¿por qué privamos que el legado de la matemática trasciende en la vida de nuestros estudiantes? Una matemática que nos reencuentre con nuestra cultura, con el pasado, con las estructuras armoniosas de la naturaleza, con los valores como ciudadanos, un arte ecosófico, el arte de habitar en el planeta, una recomposición de las prácticas sociales e individuales, según la ecología mental, medioambiental, ético y profundamente. A todos ustedes quiero darles las gracias y debo decirles que, por supuesto, la transmisión en estos 20 y algo de minutos no es posible. Si no pueden ustedes, con mucha humildad les pido, por favor, revisen las publicaciones de esta línea de investigación, Educación Matemática de Colonial Transcompleja, y seguimos andando por estos caminos profundamente amplios de manera de conocer. Dándole las gracias a todos ustedes, les digo, sí hay otra manera de enseñar matemática y muchos lo están haciendo ya distinto. Por favor, no sigamos traumatizando ni impidiendo que la psique de nuestros estudiantes pueda ir a procesos metacognitivos profundamente complejos. Para los que no saben explicar o no han querido aprender a explicar para qué sirve la matemática, les doy una noticia. En primera instancia, la matemática sirve para pensar profundo. ¿Y qué acto de la vida no necesita pensar profundo y desarrollarse ampliamente? ¿Qué acto de la vida no necesita en un mundo tan difícil el pensar profundo? A todos ustedes los abrazo y les digo, a ti Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga por siempre.